Buen día, hermanos. Vamos a iniciar este solemne culto de acción de gracias, puestos de pie. Hagamos juntos el himno. Este es el día que hizo el Señor. Cantemos jubilosos su obra entre nosotros. Porque si Dios no construye la casa, en vano se esfuerzan los siervos. Sea Cristo toda la gloria. Amén.
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, de gozo en gozo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso sobre mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Bienaventurado el hombre que pone en el Señor su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré, me presentaré delante de Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, oh Dios, te reconocemos, a ti, eterno Padre, que venera toda la creación. Santo, 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 eres el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos de la majestad de tu gloria. Amén. Queridos hermanos y hermanas de la Santísima Trinidad y en Chihuahua, es un hermoso día para dar al Señor gracias por todas nuestras ofrendas que nos cubren siempre. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en este día, en estos días de festejo, por todas las bendiciones que nos das. 130 años se dice casi, pero ha sido mucho trabajo de muchas personas. Con la fortaleza que les da tu gran amor, todos han seguido adelante en su camino. Te damos gracias por lo que es esta hermosa iglesia. El Señor es mi luz y mi salvación, es el Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Los invitamos a todos a tener confianza en el Señor y que sigan los hermosos festejos y que sigan muchos años a esta hermosa congregación para servir al Señor por esta generación y todas las siguientes. Amén. Amén.
Lectura de la dedicación del Templo de Salomón, tomada del primer libro de Crónicas. Entonces, Salomón se puso delante del altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, y extendió las manos al cielo y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas el pacto y muestra misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, y que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que hemos edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica. Oh Señor mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual tú has dicho: mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar y escuches la voz y la súplica de tu siervo y de tu pueblo cuando oren desde este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Alabado sea el Señor, quien nos ha dado descanso. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, y que nunca nos deje ni nos abandone. Amén y amén.
hace 130 años, este templo fue consagrado para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, coronando así los deseos de aquella primera congregación surgida alrededor de la doctrina protestante en 1883 y que por la gracia divina es vigente hasta encarnarse en cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia. Nos reunimos pues en su santo nombre para volver a dedicarlo a la divina Trinidad. Y lo hacemos recordando con gratitud a todos aquellos y a todas aquellas que aquí han encontrado la salud de las buenas nuevas, el gozo en el Señor Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. Como aquel día de 1892, el bello tañer de la campana sigue replicando: decid a todos los que oyeren, venid. Mientras oramos a aquel que se encuentra entre nosotros y entre nosotras. Y en el silencio de todos, alegrémonos vivamente porque nuestro Padre bueno ha construido su casa para consuelo de muchos. Por tanto, con gratitud a Dios Todopoderoso, que ha bendecido durante 130 años la vida y el testimonio cristiano que han surgido desde este lugar, humildemente a Él sea consagrada toda nuestra vida, a fin de que se renueve conforme a la imagen de Cristo. A Él sea consagrada nuestra mente, para que sea templo vivo y morada del Espíritu Santo. A Él sean consagrados nuestros esfuerzos, a fin de que contribuyan a la gloria de su santo nombre y al engrandecimiento de su reino. Y en las manos suyas dejemos el camino y el futuro, la historia y el devenir de esta amada congregación nuestra, sus hijas y sus hijos de hoy, y sus hijas e hijos de mañana, apacentados siempre por el corazón del buen pastor. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Esta lectura está tomada del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Amén. Buenas tardes, buenos días. Esta lectura está tomada de Colosenses 3, 15, 17. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y ser siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Busquen en sus Biblias la lectura del Evangelio que nos viene del Evangelio de Mateo, capítulo 5, 13 al 16, lectura que la haremos en forma personal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvane y es hiede, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Palabra de Dios.
que ganáramos todo lo que, gana todo lo que puedas, gana todo lo que puedas, bien habido, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas, siempre viendo una buena vida. Oremos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite saludarte de esta manera, con nuestros siervos, nuestras primicias, pedimos que las bendigas y que nos ayudes, Señor, a multiplicarnos con el sentimiento de tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos aquí también celebrando no solo el 130 aniversario, sino también la serie de actividades que rememoran en nuestra Iglesia Nacional en la antesala del 150 aniversario y también del 50 aniversario de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo. En este amor y en este orden de ideas también tenemos dar formalidad a este que es el segundo capítulo, según los estatutos disciplinares, capítulo conferencial constituido por la cárcel. Y en este amor, en este sentido, vamos a hacer acto oficial de los miembros que van a conformar, ya conforman, pero van a conformar de manera oficial el capítulo de cárcel, con el exhorto también de que se fructifique también el desarrollo intelectual y que ellos sean también monitores e inspiración para algunos otros más que deben venir más adelante. Entonces vamos a hacer entrega de los diplomas y nombramientos en este momento. Leo el certificado, nomás el primero. La Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México, en su capítulo Cancel, hace constar que el presbítero Luis Reza Franco ha sido recibido como miembro fundador de este organismo previo cumplimiento de los requisitos que prescriben nuestras normas, dado en Chihuahua, los 13 días del 3 de noviembre del año 2022, firmado por el presidente, maestro Eduardo Ramírez González, con su servidor miembro contacto con el alcance a nombre del Señor Nacional. Le pedimos al pastor que pase. Es un pin, siempre es difícil.
Certificado número 2, siendo otorgado al ingeniero Simón Chaires Gamboa. El miembro fundador número 3, siendo el doctor Carlos Alejandro Muro Flores. Ahora la Sociedad de Estudios Históricos del Metropolitano de México, capítulo Cancia, no leo todo, pero hace constar que el reverendo John Patrick Félix ha sido recibido con una ponencia que hizo en esta mañana, en la mañana, sobre el pastor Alejandro Sutherland, que fue el superintendente que dio vida a la obra en Chihuahua en sus inicios, ha sido recibido como miembro.
un gusto presentar al pastor John Higgins. Estuvo con nosotros en medio de la pandemia, estuvo predicando a través de los medios digitales, estuvo con nosotros en oración y ha estado con nosotros apoyándonos, me ha estado apoyando en el ministerio para con ustedes. Es un gusto, hermanos, de tenerlo aquí con nosotros, una alegría. Queremos, quisiéramos que hubiera venido su esposa Raquel, su hijo Vincent, pero eso será para otro momento. Ahorita contamos con la presencia de... Gracias, Pastor Higgins, por tu apoyo y esta es una experiencia que hemos tenido a través de esta festividad. Hemos compartido muchos momentos donde a su tiempo vamos a ir platicando todo lo que Dios ha hecho en nuestros corazones para beneficio de la iglesia. Él también, Dios lo puso en Norteamérica, pero él tenía que haber nacido en México. El pastor John Higgins es Juanito Higgins para nosotros. Se lo dejo con los hermanos que el Señor sirve para nosotros. Gracias, hermano. Antes de empezar, quiero agradecer al pastor Luis, al hermano Edgar, aquí la congregación, por el gran honor de estar presente en este momento tan solemne e importante de celebración de los 130 años de este hermoso, fabuloso templo. Felicito a ustedes por parte de la congregación la Trinidad de San Antonio, Texas. También un templo histórico, templo no tan antiguo, porque se reconstruyó varias veces, pero una obra mexicana en el centro de San Antonio que tuvo sus orígenes en 1876, a los inicios de la obra mexicana por medio de la Metodista Episcopal del Sur. Entonces, reciben por mí los saludos de toda la congregación ahí de San Antonio, Texas. Les voy a pedir que se pongan de pie para otra lectura del Evangelio, encontrado en capítulo 21 de San Lucas, de versículo 5 al 19. Jesús predice la destrucción del templo. Eso es del leccionario del día de hoy. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán y que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no os vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Repito, esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres
y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Puede tomar asiento. Como les expliqué, tengo el privilegio de 10 años de servicio como pastor de un templo histórico metodista en San Antonio, Texas. Y se supone que aquí, como es iglesia histórica también, enfrentamos realidades parecidas, realidades y desafíos parecidos. Cuando vine por primera vez aquí a Chihuahua, me quedé admirado del templo. Pero ese templo histórico, hermoso como es, se presenta en el estado que usted encuentra. ¿Por qué? Por el compromiso de los miembros de esta congregación, por la mayordomía, por la devoción, por el mantenimiento y más que mantenimiento, la extensión y continuación de la misión de esta iglesia y sus valores en esta comunidad. Valores que han sido, como dice la otra palabra, sal y luz aquí en Chihuahua. Sal y luz de verdad y de libertad aquí en esta ciudad. El mensaje se titula Misión Apocalíptica, porque encontramos en Lucas un pasaje que es Apocalipsis chico. Cuando usted escucha la palabra Apocalipsis, ¿qué piensa? Muchos piensan del fin del mundo, ¿verdad? Apocalipsis, fin del mundo. Yo estuve en una iglesia en que había 2 pastores de nombre Juan, antes que yo llegara, y me decían tercero de Juan. Y les dije, no van a tener un cuarto de Juan, porque el cuarto de Juan es Apocalipsis, es Juan de Patmos, el escritor de Apocalipsis, va a ser el fin de la iglesia. No pueden ya tener otro pastor de nombre Juan. Pero en realidad la palabra Apocalipsis no quiere decir el fin. Al contrario, es el inicio de lo que es la revelación. En la palabra de hoy dice Cristo que por medio, en el contexto del sufrimiento, de la persecución y todo lo que menciona, es oportunidad de ¿qué? De dar testimonio. Testimonio. La palabra martirio viene del griego significado testimonio, testificar. Y es un testimonio que agarra credibilidad porque se hace a pesar de la persecución, a gran costo al quien testifica. La misión apocalíptica es dar testimonio al Evangelio, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, dar testimonio del gran don de Dios en Él, la encarnación, el don de la salvación, la promesa de la vida eterna, el perdón de los pecados, la redención de los santos, a pesar de todas las cosas que el mundo puede generar contra el creyente, contra la comunidad de fe. Apocalipsis es revelar, es dar a luz, es de verdad. Y no solamente verdad como doctrina, como opiniones, sino verdad de valores, de creencia, de relación con el Señor Jesús resucitado y vivo y activo en nuestros tiempos. Es más que recordar la historia, es ser hacedor de la historia. El creyente recibe el Evangelio como semilla de mostaza, y esa semilla crece y da fruto y multiplica y le convierte en un agente de cambio, un agente de bondad, un agente de la mano de Dios en estos tiempos. Somos aquí, tanto en San Antonio, heredores de la obra de otros que venían antes.
El contexto del texto, en el capítulo 21, los apóstoles quedaban admirados de lo material del templo, de las piedras, de los adornos y lo demás. Se olvidaba que el verdadero templo es el pueblo de Dios. Son las almas, son los creyentes, los seres humanos. Y como nosotros somos mortales, tenemos un periodo en esta vida para obedecer y seguir a nuestro Señor, hacer su voluntad, responder a su palabra, recibir la gracia de Él y ser llenos de su Espíritu Santo. Y luego llega nuestro Rey. Presentes entre nosotros, muchos pastores, feligreses de la congregación. Pero entre los que edificaban el templo ya está con el Señor, ¿verdad? Es una realidad. Ninguno de nosotros va a estar para siempre y tenemos que recordar la necesidad de tener una misión apocalíptica, una misión que revela, que predica, que propaga el Evangelio de Jesús. La iglesia primitiva se encontraba en una crisis existencial porque la comunidad de Jesús y los valores de nuestro Señor Jesucristo que podemos discernir leyendo la Biblia, leyendo su vida, sus movimientos, su manera con la gente, era completamente en contra de dos formas de religión que existían en aquel día. La forma legalística, etnocéntrica de los judíos y la forma imperial de César, emperador de Roma. Precisamente por esos conflictos de los valores del cristiano, discípulo de Cristo, motivado por amor a un ministerio de liberación, de sanidad, de providencia, de proclamación, de liberación de los cautivos, como dice Jesucristo, que es su misión, el imperio, los imperios y las tradiciones se oponían a Cristo y fomentaban cosas contra el creyente. La Biblia no mienta. Cristo siempre nos dice la verdad de lo que debemos esperar cuando decimos sí a Cristo. Los predicadores de la prosperidad no aceptan eso, pero Cristo dice, agarra tu cruz y sígame, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando somos fieles, cuando tenemos integridad, cuando aceptamos y vivimos en los valores de Él, vamos a enfrentar persecución. ¿Por qué? Estamos prendiendo la luz en un mundo de tinieblas. Estamos poniendo sal donde no lo hay y va a haber reacción. Va a haber reacción. Crisis existencial que existía para la iglesia primitiva, pero la iglesia sobrevivió. El pueblo de Dios sobrevivió y esparció en muchas naciones. La persecución de los primeros siglos del cristianismo causó un crecimiento tremendo de la obra de Dios y un traslado a otras naciones, a otros idiomas, por medio de los apóstoles. Luego encontramos en la historia que la iglesia enfrenta otra crisis, que es crisis moral, que por su propio crecimiento y prosperidad le entró la tentación de aliarse con el mero imperio romano. Ese cambio a veces se asocia con el emperador Constantino. Cambia por completo los valores y los sistemas y estructuras y autoridades y jerarquías del cristianismo. En lugar de ser una iglesia en conflicto con el imperio, se hizo iglesia como imperio. Al principio, los cristianos perseguidos en aquel tiempo pensaban que bien, ya nos van a quemar, ya nos van a dar de comer a los leones, ya nos van a maltratar. Pero últimamente, eso fue una forma de sincretismo secular con el orden social, que era un orden injusto. El mismo orden, irónicamente, que
que había crucificado a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? La crucifixión fue pena de muerte estilo romano. Y como iglesia imperial empieza a tener conflictos con otros imperios, porque son muchos los imperios. Cristo dice en el capítulo 21, nación contra nación. Así dice, va a haber guerras, va a haber pleitos, va a haber problemas. La iglesia tuvo su conflicto con los imperios islámicos, que querían tomar control de tierra, de gente, de recursos. Luego, entre sí, con la gran cisma entre el oeste y el mundo oriental. Estas cosas siguen pasando y luego entra la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento revolucionario de llamar al pueblo de Dios a un cristianismo genuino, bíblico, espiritual, humilde. Un cristianismo que lee la Biblia y entiende, muy radicada y sanamente radicada en la palabra de Dios. Pero causó más conflictos, ¿se acuerdan? Y todo lo que aparece en Lucas 21 sucedía durante los primeros años de la Reforma Protestante. Había persecución, había encarcelación, había inquisición, había problemas. Y ese es el contexto, el conflicto entre el catolicismo y el protestante, en que nace lo que se llama el colonialismo en las Américas. Y aquí, cuando llega la religión imperial, pasa otra clase de sufrimiento. Desastre, catástrofe, no apocalipsis, sino una cosa muy difícil. Los pueblos indígenas aniquilados por las enfermedades de Europa y por las prácticas de una iglesia imperial. Muy triste el asunto. Hay un profesor, Ángel Méndez, un amigo mío, que me enseñó que el verdadero significado de la imagen de Guadalupe, de la supuesta Virgen de Guadalupe, viene no de la historia del nacimiento de Jesús, sino de los libros del libro Apocalipsis. La mujer que aparece en los últimos tiempos, en tiempos de guerra, de crisis social, y que el verdadero significado de eso es asociar el desastre, el sufrimiento, el martirio con la colonialización, con el resultado de esperanza de que el pueblo indígena va a sobrevivir y va a pasar por ese problema por medio del mestizaje. Así dijo. Es otra etapa de crisis para el cristianismo. Es paradigma de imperio contra imperio y un catástrofe. Luego entra el periodo en que nosotros celebramos la entrada de los evangélicos en México, ¿verdad? Este periodo también, históricamente, se llama neocolonialismo, porque pasó después de la invasión norteamericana en México y otros cambios políticos en México. Pero entra el evangélico con ganas de sembrar una experiencia genuina cristiana radicada en la palabra de Dios. Una experiencia de Dios que es para todos, una igualdad entre los creos y los laicos, una oportunidad para las mujeres de aprender. Y por eso no solamente plantaban iglesias, sino establecieron escuelas que enseñaban a toda la gente, todo el pueblo, hombres y mujeres, niños y niñas, por igual. Esa fue la visión que expresa en el libro de las dos banderas por la reverendo Hito, ¿no es cierto? Es una visión de un cristianismo basado en valores de Cristo, de Jesús, valores sociales,
para la reforma social a una sociedad justa, igual, una sociedad tranquila y próspera. Pero también hubo problemas. Entró la palabra evangélica y enfrentó ¿qué? Persecución. Podemos leer la historia metodista, el martirio de Epimenio Monroy y otros que sufrieron en los primeros días. Templos como este, la obra de Dios en México se plantó, pero la sal de la tierra fue la sangre de los mártires. Personas que dieron su vida y perdieron y pagaron caro para poder esparcir esa forma de ser cristiano, esa forma de expresar un cristianismo genuino. Y no solamente los evangélicos primogénitos mexicanos enfrentaron la resistencia de una expresión imperial, una expresión totalitaria y de catolicismo de aquel tiempo, pero también tenían que enfrentar ciertas cosas de las organizaciones misioneras norteamericanas, que muchos dicen que es el paternalismo, y más en el mundo secular, cierta explotación que pasaba por el capitalismo extranjero también. Cosas difíciles. Y luego guerra civil. Y un Estado que se volvió de forma ultra secular, anticlerical, en todo el aspecto de la palabra. Dentro de ese contexto de desastre, de sufrimiento, se hizo Apocalipsis. Nació Apocalipsis. El Apocalipsis no es la violencia, el Apocalipsis no es la persecución. El Apocalipsis es la revelación del cristianismo genuino que sale a luz por medio de expresarse a pesar de todo lo que le opone. Y se hizo con tanta claridad que el eco de aquel tiempo se oye hasta hoy. La voz del Evangelio tan fuerte y tan claramente expresada durante esa época tan difícil, muy difícil. Mi iglesia en San Antonio empezó como una misioncita del pueblo mexicano en el oeste de San Antonio. Personas que habían estado allí por décadas, mucho antes de la formación del estado de Texas. Pero durante la Revolución Mexicana creció mi iglesia de 50 personas a 1000 personas. ¿Saben cómo? Por los mismos refugiados, escapando esa violencia, ese desastre, ese catástrofe. Cristo menciona que va a haber catástrofe, va a haber problemas. Y por medio de todo ese desastre y todo el sufrimiento y traslado de personas y los refugiados y todo, una iglesia en San Antonio creció de 50 a 1000 miembros y se hizo la iglesia latinoamericana más grande en toda América del Norte. No está todavía, desafortunadamente, pero en aquel entonces. Por medio, en el contexto de la corrupción, en el contexto de problemas, de violencia, de injusticia, la luz de Dios brilla y surge un apocalipsis, una revelación de Cristo verdadero, del cristianismo genuino y de la vía hacia la vida eterna. Gloria a Dios por eso. ¿Se acuerdan, hermanos, cuáles eran las quejas y las razones de los primeros misioneros venir a México y hacer su evangelización? Voy a hacer una lista para que se den cuenta, antes de hablar de la crisis de hoy. Una falta de separación de la iglesia y del Estado, en que el Estado usó maneras coercivas para imponer la identidad cristiana.
católica sobre la gente. Era una razón. El clericalismo, que el laico no tenía ningún voz, ningún poder en la iglesia, que había desigualdad económica, templos lujosos, dorados, extravagantes, que se construían con poder, con mano de obra de esclavos y entre un pueblo bien pobre, pero ahí estaba la riqueza concentrada en la iglesia. Falta de entendimiento de la Biblia, analfabetismo, actitudes anti-intelectuales, anti-científicos, actitudes misóginas, patriarcales, el machismo, idolatría, superstición, sincretismo y hasta fanatismo y violencia. ¿Se acuerdan? Esa es la lista. Y era verdad, porque la gente sufría todo lo que acabo de mencionar. Nuestro pueblo evangélico sufrió eso. Eso fuera un pretexto, y el pretexto correcto, moral. Pero, ¿qué de hoy cuando vemos, en algunos casos, estos elementos surgiendo no fuera del movimiento evangélico, sino desde adentro? No queremos repetir el error de los primeros cristianos en aliarnos con el imperio solamente para evitar el sufrimiento del conflicto. No queremos volver a un cristianismo imperial, un cristianismo que es secular, idólatra, violento, coercivo. No, pero podemos ver la crisis de nuestro tiempo, que todavía existe la tentación a la corrupción en nuestra expresión. Lo que es excelente de eventos como hoy, y que nos llama no solamente a una nostalgia sobre las piedras y la belleza de un templo, sino nos hace recordar históricamente los valores y el costo detrás de esta obra de Dios, que eran valores sanos, correctos, y que todavía hoy informan nuestra misión apocalíptica dentro de nuestros tiempos, que presentan otros desafíos. La iglesia acaba de pasar por una pandemia, pues menciona eso también Jesús. Iba a haber pestilencias, ya pasamos, gloria a Dios, con mucho sufrimiento, pérdidas y tristeza. Pero dentro de eso, fue oportunidad de que dar testimonio de nuestra fe, de nuestra obediencia, de nuestra piedad, de nuestra lealtad con Cristo y del poder de Dios de liberar, de salvar y de llevarnos adelante. En Mateo, el evangelio que leímos, Cristo habla a su pueblo y dice que seamos sal y luz. Y ahí está la clave. La clave para dar oportunidad a otro grupo de la Trinidad de Chihuahua festejar los 260 años del templo. Si aceptamos el llamado hoy de vivir en los valores que fueron los valores fundadores de este pueblo de Dios aquí, y seguimos el ejemplo, seguimos en lo que aprendimos y le hacemos ganas de continuar la misión, a pesar de cualquier costo, problema o martirio que se presente, seamos nosotros sal y luz, una iglesia misionera, no dirigido por misioneros, sino que seamos todos misioneros, ¿verdad? Misioneros. Ayer, caminando yo en el pueblo, regresando del centro, de comprar unos dulces para llevar a Raquel, porque tengo que hacer penitencia cuando llego a la casa. Me enfrenté a una situación muy triste de un muchacho que se iba a aventar del puente. Y voy a decir que me quedé impresionado de que los demás que están alrededor, gente desconocida, lo detuvieron, lo salvaron, porque ya estaba arriba, iba a
asaltar allá donde está el túnel y lo salvó. Llegó la policía y la policía lo trató con compasión, lo trató con cariño. Hablé con ellos, les dije gracias por ser la presencia de Cristo en esta situación. Ustedes salvando una vida. La necesidad está en la puerta, hermanos. ¿Verdad? Vamos a hacer luz. Vamos a dar a otra comunidad en 130 años más la oportunidad de estar con nosotros hoy. Debemos ser alegres, admirados de Él. Es precioso, es hermoso, pero es nada en comparación a la hermosura que Dios ha puesto en nosotros, el verdadero ejemplo, por medio de su Espíritu Santo. Entonces yo les invito que oren conmigo un momento para recibir el llamado y decir sí, 130 años más de ser una iglesia misionera. Amén. Oramos. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por la herencia rica, inspiradora de Reverendo Eaton y los demás misioneros, Sutherland, y los obreros de Dios que formaron esa comunidad de fe, edificaron ese templo hermoso. Ellos mostraban valores genuinos, una espiritualidad genuina, devoción genuina, obediencia a Cristo en tiempos de escasez, de guerra, de persecución, tiempos de desastre, oposición y dificultad. Pero a pesar de todo eso, salió el Apocalipsis de su testimonio, la luz del Evangelio, y por esta luz ganó conversos y cambió vidas, transformó una comunidad y una ciudad y reformó la sociedad. Pedimos, Señor, una nueva unción de este Espíritu. Pon sobre esta congregación, Señor, una nueva inspiración y deseo de ser una iglesia misionera, de seguir adelante, de hacer más, de buscar cómo buscar la reforma, la libertad, la justicia, el bienestar de nuestros prójimos, la educación, el desarrollo y todas las bendiciones que vienen en comunión con nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros y nos lleva a una vida eterna contigo, Dios Padre. En ese momento, Señor, con la congregación te decimos, sí, Señor, quiero ser salvo, quiero ser luz. Sí, Señor, quiero ser salvo, quiero ser luz. Envíame en esta misión apocalíptica. Amén. Amén.
que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.